Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo con el tema de la seguridad de la salvación y hoy quiero compartirles un poco acerca de las evidencias de, de la salvación, de una persona que realmente salva, las evidencias de un verdadero cristiano. Así es que pongan mucha atención a esto porque nada más voy a tratar un punto en esta ocasión y esto habla acerca de la transformación, del nuevo nacimiento, de una nueva vida. Si tú eres realmente un cristiano, debe haber una transformación en tu vida, debe haber habido un punto y aparte desde el momento que tú le abriste tu corazón a Cristo por fe, lo recibiste como tu Salvador personal. Allí el Señor debió haber cambiado tu vida. Si no ha sucedido un cambio en tu vida, una transformación, entonces puede ser que realmente no seas salvo. No puedes perder algo que nunca has tenido. ¿Entiendes esto? No puedes perder algo que nunca has tenido. A veces decimos, no, pues ese hermano se fue al mundo y allá anda perdido y perdió su salvación. No, puede ser que él vivió engañado pensando que había obtenido la salvación, pero la realidad es que nunca la tuvo. Ese es un problema. Un problema aparte de nosotros como cristianos en las iglesias ahora, es que tendemos mucho a criticarnos, a juzgarnos, a condenarnos. Somos muy dados a eso. Nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos o por lo que escuchamos, y juzgamos a la gente en base a eso. Y muchas veces, muy a menudo, nos equivocamos. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido. ¿Te das cuenta? Entonces es mejor abstenernos de juzgar a la gente y decir, esta persona sí es salva, esta persona no es salva. Eso le corresponde solamente a Dios. Dice la Biblia que nadie conoce lo que hay en el corazón del hombre, solamente Dios. Entonces, si tú no sabes lo que hay realmente dentro del corazón de la gente, entonces ¿por qué juzgas? Limitémonos a preocuparnos por vivir nosotros vidas cristianas realmente donde la gente pueda darse cuenta que Dios está en nuestras vidas. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Ciertamente el fruto de la gente nos hace ver si realmente tiene a Dios o no tiene a Dios. Pero esto no nos da la libertad a nosotros de juzgarlos. No nos da la libertad a nosotros de condenarlos. Nosotros debemos dejar ese juicio al que juzga justamente. Y Él es nuestro Dios. Así es que ahondemos un poquito en este tema de la transformación de aquellos verdaderos cristianos. En Juan 3:3, el Señor trata con un sacerdote de aquellos tiempos, llamado Nicodemo. Era un hombre muy especial, muy letrado en la palabra de Dios, muy estudioso. Era un hombre muy respetado por el pueblo, tenía buen testimonio, amaba a Dios, era un maestro de la palabra de Dios. Mas sin embargo, cuando viene a Jesús, Jesús le dice estas palabras en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Era una persona intachable, tal vez una persona muy buena, que se conducía de la mejor manera, mas sin embargo Jesús le dijo, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es un cambio de vida, es una transformación que Dios trae a tu vida cuando le abres tu corazón sinceramente a Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando Dios viene a nuestra vida, nos transforma. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo por fe, entonces Cristo transforma obligadamente y naturalmente transforma tu vida. Hace un punto y aparte. Te hace una nueva criatura. Eso es algo hermoso.
Las personas que antes robaban, que antes estafaban, que antes adulteraban, ahora los vemos con la Biblia en la mano, ahora los vemos llenos de gozo, ahora los vemos hablando palabras de bendición. Qué hermoso es el cambio que Dios trae a nuestras vidas. Pablo habla fuertemente acerca de este tema ahí en 1 Corintios capítulo 6. Vaya conmigo ahí a 1 Corintios capítulo 6 y leamos desde el verso 9 al verso 11. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense bien lo que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran algunos de ustedes, eran estafadores, eran borrachos, eran maldicientes, eran idólatras, eran adúlteros, pero ahora ya han sido lavados con la sangre de Cristo, ya han sido transformados, ya recibieron una nueva vida, recibieron el nuevo nacimiento en ustedes, nacieron espiritualmente en la familia de Dios como hijos de Dios. Ahora tienes una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual en ti, que te lleva a agradar a Dios y a dejar y rechazar todo aquello que no agrada a Dios. Alguien me decía: hermano, pero Judas perdió su salvación. Yo te voy a decir algo, lo que te dije al principio: no puedes perder algo que nunca has tenido. Judas era una persona de doble cara. Aparentaba ser un creyente verdadero, genuino. Él era el hombre de confianza del Señor Jesús y de los discípulos. Era un hombre que se comportaba de la mejor manera. Era un hombre que, por ejemplo, dice la Biblia que metía la mano al plato con el Señor Jesús cuando estaban comiendo. Meter la mano al plato con el Señor Jesús en la hora de la comida era algo que hablaba de una intimidad, una cercanía muy, muy palpable con el Señor Jesucristo. Era el tesorero, era el hombre de confianza. Siempre tenía la amabilidad de besar al Señor Jesús en la mejilla. Era algo muy común en la vida de Judas. Mas sin embargo, la vida de Pedro lo vemos muy agresivo, muy inconstante, prometía y no cumplía, y como vulgarmente decimos, pues metía la pata a cada rato. Vemos dos vidas en contraste allí, pero uno era un verdadero creyente y otro no. Uno aparentaba solamente ser creyente en el Señor Jesucristo. Entonces, miren, fíjense bien, Judas, aquella noche que entregó al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, en la oscuridad, le había dicho a los sacerdotes y a los romanos: al que yo besara en la mejilla, a ese es, prendedle, agárrenlo, es el Señor Jesús. Con un beso en la mejilla. Esto era algo muy normal para él. Los apóstoles jamás imaginaron que Judas traicionaría al Señor Jesús de esa manera. Quizás hubieran pensado que Pedro lo traicionaría por su carácter tan voluble, tan inconstante. Pero Judas, si tú y yo hubiéramos estado allí, jamás lo hubiéramos pensado, porque Judas parecía ser un verdadero creyente y que amaba al Señor Jesús con todo su corazón, mas sin embargo estaba ocultando algo dentro de él. Y eso es algo importante de entender, que el Señor Jesús era el que conocía el corazón de Judas, los demás no. El Señor Jesús conocía perfectamente el corazón de Pedro, los demás no. Y tú y yo nos hubiéramos equivocado juzgando a Pedro como quizás no salvo, y juzgando a Judas como: wow, este se va a ir al cielo con todo y zapatos. Pero nosotros nos equivocamos.
Déjenme contarles rápidamente la historia del hijo pródigo, como una vez la escuché yo. Dice la Biblia que un padre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo: padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. No te has muerto aún, pero yo quiero que me des mi herencia porque me quiero ir lejos. Y se fue lejos con todo su dinero, lo desperdició y le faltó todo. Le faltó los amigos, le faltó dinero, le faltó casa, le faltó todo. Entonces se estaba muriendo de hambre, fue y se arrimó a una hacienda, pidió trabajo y lo enviaron a apacentar cerdos, allá al chiquero, a lo sucio, a lo contaminado. Y allí un día, cuidando de los cerdos, un cerdo le dice: ¿y qué tienes? ¿Por qué estás triste? Entonces este muchacho le contesta: pues es que estoy pensando que allá en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, muchos trabajadores y tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Extraño mi casa, extraño mi cuarto, mi cama, extraño a mi madre, sus comidas calientes, extraño todo de mi casa. Y el cerdito le dice: ¿y qué piensas hacer? Entonces el muchacho responde: pues me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Y el cerdito le dice: pues te acompaño, vamos, dice él. Y se van juntos. Cuando están lejos todavía de la casa de su padre lo ve de lejos y corre a él y lo besa, lo abraza y le dice: bienvenido, hijo, a casa de nuevo, te estaba esperando. Entonces ve al cerdito y le dice: ¿quién es este que viene contigo? Y le dice: es un amigo mío, quiere vivir con nosotros. Entonces el padre le dijo: no hay ningún problema, bienvenidos los dos. Y vamos a hacer fiesta, vamos a matar el becerro gordo y vamos a llamar a nuestros amigos para que se junten juntamente con nosotros para hacer una gran fiesta para ti porque has regresado a casa. Qué bonito, la misericordia, el amor del padre recibiendo a su hijo. Pero cuando van a entrar a la casa, se para la madre en la puerta y dice: alto, ¿quién es este amiguito tuyo? Pues es un cerdito que traje allá, es mi amigo y quiere vivir con nosotros. Ah, está bien, dijo la mamá, que entre y viva con nosotros, pero tiene que bañarse. Y el cerdito voltea con su amigo y le dice: ¿qué es eso? Entonces el muchacho dice: pues tienes que echarte agua y quitarte todo el lodo y la inmundicia que traes. Entonces lo bañaron, lo perfumaron, le pusieron un listón en su cuello y entonces la madre dijo: pásenlo. Pero dijo: siéntense a la mesa porque vamos a cenar. Entonces empezó a dar las reglas la madre de nuevo. Ya saben que todos tenemos que sentarnos a la mesa, tenemos que ponernos una toallita aquí debajo del cuello y vamos a usar cuchara, tenedor y cuchillo. No puede tu amiguito meter su hocico al plato, tiene que llevar la comida a su boca. Tiene que bañarse antes de irse a acostar cada día para que no ensucie las sábanas. Tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. No puede salir al lodo de nuevo, no puede ensuciarse. ¿Ustedes creen que duró mucho el cerdito ahí? No. Pronto le dijo a su amigo: yo me regreso a mi casa. ¿Sabes qué? Este no es mi mundo. Lo mismo pasa con nosotros. Tú vienes del mundo, el Señor te trae, te cambia, te transforma, te limpia y te da una nueva vida, una nueva naturaleza. Pero si no has sido transformado por Dios, entonces tú te vas a regresar al mundo, porque tu naturaleza todavía está allá, ensuciarte, todavía vives como pez en el agua. Si tú te has alejado del camino de Dios y andas allá como pez en el agua, ¿no sientes pesar por fallarle a Dios? Entonces nunca has tenido la salvación. Pero si tú andas allá lejos del Padre y quieres regresar a casa,
quieres regresar a donde todo está, donde todas las bendiciones de Dios están a tu alcance, puedes hacerlo. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Solo necesitas reconocer que le has fallado y pedirle perdón de todo corazón a tu Padre, y Él te perdonará. ¿Te das cuenta? Una de las más grandes evidencias de que realmente eres un hijo de Dios o una hija de Dios es que el Señor ha transformado tu vida. Dios te ama con todas sus fuerzas. Pídele perdón. Haz una pequeña oración y dile: Señor, perdóname. Vengo a ti de nuevo porque te necesito. No estoy a gusto allá donde vivo. Quiero vivir cerca de ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Una pequeña oración con todas tus fuerzas, con toda sinceridad, puede cambiar tu vida. Así es que ánimo, adelante. Y esa transformación que viene de Dios es lo más grande, la más grande evidencia que puede haber en un verdadero creyente. Dios te bendiga y luego seguiremos hablando sobre otros temas.